Bahía de Caracas, la ciudad que alguna vez fue el segundo puerto más importante del Ecuador, contó con un gran flujo migratorio extranjero a finales del siglo XIX. Gracias al incremento económico y al atractivo natural de esta ciudad, Bahía se convirtió en el lugar de asentamiento ideal para las familias amantes del comercio. Al contar con un puerto que recibía buques internacionales y con un ferrocarril que facilitó el transporte terrestre en la zona norte de Manabí, permitió que Bahía se convirtiera de una caleta de pescadores en un centro de importación y exportación de productos nacionales y extranjeros. Esto llamó la atención no solo a los habitantes de otras localidades de la provincia, sino también a los extranjeros, dando como resultado un flujo migratorio lleno de familias europeas, del Medio Oriente e incluso colombianas, que contribuyeron con el desarrollo socioeconómico y cultural de la ciudad de Bahía de Caracas. Sin embargo, decisiones políticas, la presencia de plagas e incluso desastres naturales ocasionaron descensos económicos en la ciudad que terminaron con el más dramático declive migratorio de la historia. La migración a esta ciudad no solamente es directa, sino una migración, diría yo, hasta indirecta de las personas que fueron yéndose al interior de la República, de lo que hoy es Ecuador, ¿no? Estoy hablando de la primera incursión en Bahía, es un 4 de noviembre de 1526, que la hace Bartolomé Ruiz de Estrada, un piloto español, y dice textualmente: pasado el cabo, hay una bahía hermosa que serviría para carenamiento de barcos y para una escuadra de sitio de unas 1000 unidades. Y narra que habían unas 1000 casas, construcciones altas. Entonces dicen que llega a esta bahía el capitán Pedro de Alvarado y la incendia. Pasan los años, el siguiente siglo, al 600, y en 1614 el presidente de la Real Audiencia de Quito, Antonio de Morga, manda a buscar un sitio para hacer un puerto que quede cerca de Quito. Y se da cuenta él, pues después de un recorrido en toda la zona de Manabí, que el sitio más cercano a Quito sería el más idóneo, Bahía. Y es así como en 1614 ordena la construcción de un camino Bahía-Quito. Entonces José Larrazábal tiene que continuar con el camino y le ordenan a Larrazábal fundar la ciudad. Y él la funda en marzo de 1624. Y un éxito increíble para el interior de la República con las importaciones y exportaciones por este puerto, a tal punto que los comerciantes de Guayaquil, parientes del virrey de Lima, se quejan y le dicen que no puede ser, que no puede haber otro puerto para Quito, que el puerto para Quito es Guayaquil. Y luego Guayaquil insiste al virrey de Lima y el virrey de Lima le pide al virrey de Nueva Granada que cierren este puerto y que abandonen el camino. Y Bahía muere en esta situación por 100 años. En 1814 nombran al primer celador español, la primera autoridad en ese momento. Esto quedó como una caleta de pescadores, con una hacienda de doña Juana Santos, que fue casada con don Mariano Jiménez. Justamente se casa con el celador, que era un español. Luego ellos tienen un solo hijo, también se llama Mariano Jiménez Santos. Bahía comienza a florecer. En 1832 llegó el primer inmigrante español, que es don Estrada Versalles. Entonces la primera casa estuvo allí en 1832 por el señor Estrada Versalles. Y él propone y arma unas ferias con otros ciudadanos que ya estaban acá, que comenzaban a poblar Bahía. Bahía empieza a poblarse cuando se piensa en que podrían separarse de Montecristi, ¿no? a la que pertenecían como parroquia. No recibía los recursos ni la atención necesaria por la distancia. En el 861 ya Bahía fue parroquia, entonces para esto un grupo de personas que venían ya reuniéndose en Bahía para unas ferias mensuales que se daban alrededor de la bahía, decían, ¿no? Entre ellos venían muchos comerciantes de Montecristi, Charapoto, Rocafuerte. Se reunían constantemente en las ferias o después de las ferias, viendo
la demanda de los productos y los barcos que empezaban a llegar con más frecuencia a la feria que duraba 3 días y era mensual. La demanda empezó a ser más fuerte del caucho, del cacao, de la higuerilla, de las maderas finas, antiguamente de la copra, de la miel, y sobre todo también a traer cosas del extranjero y que eran demandadas por el mercado interno nuestro. En 1860 hay un gran incendio en Charapotó. Entonces esas familias charapotas, de las más pudientes, porque queda devastada toda Charapotó, se trasladan a Bahía. Primero, las primeras que vienen acá son de Charapotó, Montecristi, Rocafuerte, y ellos se aposentan aquí y forman la pequeña ciudad que era Bahía antes, allá donde es el astillero. En el 67 ya se habla de una pequeña población establecida de unos 800 habitantes, ¿no? Esta gente, cuando eran los asiduos a las ferias, vieron que el lugar en realidad no solamente tenía el encanto que tiene hasta ahora Bahía, y mucho más, pues la Bahía era mucho más profunda. Ya una vez que vieron que el comercio funcionaba bien acá, eligen venir a Bahía, a radicarse acá. Eligieron construir la ciudad aquí. Comienzan a hacer sus construcciones, sus casas, y se asientan en este malecón. Del 60 al 1900 hay una gran migración extranjera. Habían navieras, buques muy grandes que entraban aquí a la bahía, y cada 3 días entraba un buque de los internacionales. De los transnacionales entraba un buque cada 3 días y se llevaba cada viaje, cada buque por semana entre 8.000 y 10.000 quintales, entre cacao, café, higuerilla, copra, tagua. La tagua era la mayor cantidad de exportación en aquella época. Los buques venían directo de Hamburgo hasta Bahía, puerto de mayor exportación de tagua del mundo. Por algo nos decían a los bahienños los camisas de seda, porque nuestros ancestros se educaban en California, en Illinois, en Nueva York y en Europa. Más costaba mandar a un hijo a estudiar a Quito que mandarlo de aquí a Nueva York o que pasara a Europa, donde se supone que estaba la civilización. Usted mandaba a un hijo a Guayaquil y tenía 3 días de viaje por barco entre Bahía y Guayaquil. Se hacía hasta 18 días ese trayecto entre Guayaquil y Quito. En cambio, usted de aquí a Panamá eran 3 días y 2 días hasta California. En 5 días usted estaba en la civilización. Y un día más estaba en Nueva York y 4 días más estaba en un puerto de Europa. Hubo también una fuerte migración colombiana que también vienen huyendo de un problema político liberal, me parece, de Colombia. O sea, en 1860 hay una gran migración colombiana a toda la zona norte de Manabí. Gente que venía huyendo por la política conservadora, no aceptaban liberales. Era una migración diferente a la que tenemos ahora. Era gente muy culta, músicos, maestros. Se calcula que 60.000 colombianos que se regaron en el país, pero la mayoría de esa gente entró a Manabí por este puerto. Entonces ahí tenemos Rojas, Bernal, Palao, Becerra, Otero, son los primeros migrantes en la época del 60 en adelante. Nuestro bisabuelo también llegó desde Colombia. El bisabuelo pues creció y se dedicó a ser profesor. La mayoría de colombianos que llegaban acá llegaban como profesores a nuestra zona acá, pues de pocas escuelas, una zona de mucho campo. Contrataban los hacendados y la gente que tenía pues comodidades, ¿no? Contrataban profesores en sus casas. Entonces hubo esa migración también, de esa migración culta de gente que vino de Colombia. Los primeros con la idea del ferrocarril fueron los colombianos Palao. Ignacio Palao se llamaba él. Él presenta el primer proyecto del ferrocarril. Se inicia con presupuesto del Congreso. El primer presupuesto del Congreso fue de 300.000 sucres, pero nunca salió el dinero. O sea, Guayaquil siempre se opuso, ¿no? Y como las primeras autoridades, tanto de la presidencia como de los ministerios, eran guayaquileños, entonces esa plata nunca se la asignó para la apertura ni de la trocha, hasta que Eloy Alfaro asume el 95 la presidencia y directamente ordena la contratación del ferrocarril Bahía-Chonequito. Y
Con él luego llega un cuerpo de ingenieros franceses y ellos aportaron muchísimo también en Bahía, ¿no? Con Bahía, en el tema de la urbanización de los sectores altos, por ejemplo, lo hicieron ellos. Ya la presencia del ferrocarril le hacía un puerto interesante, un puerto donde había mucho futuro, donde había fluía mucho todo, ¿no? Schumacher en 1886 ordena la construcción del Colegio Alfaro y el Liceo Montúfar. Son los dos primeros centros ya público-privados que se inician con Schumacher. Cuando había construido ya en el 86 el colegio liceo mercantil que se llamaba, lo empezó a regentar un sacerdote benedictino, pero él murió y trajeron a estos oblatos franceses. Estuvieron ellos aquí 6 o 7 sacerdotes que también trabajaron mucho en el tema de cultura, en el tema social, religioso. Luego, buscando una mejor educación, se da la primera migración ya de los extranjeros de Chone hacia ciudades que tenían colegios, como era ya el Liceo Mercantil Pedro Carbo más tarde en Bahía. Muchos padres que quieren una mejor educación para sus hijos vienen a radicarse a Bahía y otros ya salen a Guayaquil. El caso de los Pablo, el caso de los Salame, ellos vinieron buscando educación para sus hijos acá. Luego ya con la presencia del ferrocarril, Bahía se convierte en el centro donde convergen todos los productos de la zona para sacarlos a los barcos que venían del extranjero. Entonces Bahía se convierte en el segundo puerto exportador del Ecuador. Y por ende, pues el ojo, la mira de quienes vivían del comercio lo ponen en Bahía y se fundan casas comerciantes interesantes de aquí. Vinieron directamente acá los Jalil, por decirte algo, ¿no? Que vienen aquí, ellos abren la primera casa comercial fuerte, aparte de la alemana Taua, que fue gente muy culta, presencia alemana acá en Bahía. Ellos eran los de la casa Taua, por decirte algo, fueron familias alemanas, ellos vinieron con sus familias acá y ellos se quedaron por muchos años, pero ellos dejaron mucho de su cultura acá. ¿Y por qué vienen toda esta gente? Muchos, los que vienen de la zona del Medio Oriente, árabes, todos ellos vienen huyendo de las guerras, ¿no? La migración de estos árabes y todos que vinieron con la visión comercial. Tuvimos sirios, tuvimos libaneses, una gran cantidad de libaneses, turcos también en menor escala, sino que aquí había una mala interpretación. A todos los que venían de ese sector del Mediterráneo le decían turcos, porque venían con el pasaporte otomano, del Imperio Otomano. Llegó mi abuelo Rachid Saker Adun, de 18 años. Ellos vinieron emigrando por la guerra, obviamente, no solo ellos. Entiendo que un montón de libaneses. Ellos llegaron primero a Guayaquil. Ahí hubo que hacerlos casar para que se pudieran hacer libaneses y ecuatorianos. Entonces, mi abuela de 14 y mi abuelo de 18 se casaron sin conocerse, como es su tradición. Estuvieron en Guayaquil 2 años con el negocio de telas. Ellos compraban telas, recorrían todo lo que era el Ecuador. De ahí emigraron a Jipijapa. Después, creo que a mi tío Jorge le gustó mucho Bahía de Caracas. Ahí se vienen a Bahía, más o menos en el 22. Ahí mi papi conoce a mi mami, una ecuatoriana que estudiaba en la Inmaculada. Se casa con mi madre, hace familia aquí y todos mis tíos se casan con ecuatorianas. Obviamente sin el consentimiento de mis abuelos paternos, porque no era costumbre de que nuestra raza se mezcle. Y forman hogares aquí y hacen dinero acá realmente, porque fueron estos comerciantes, todos tuvieron dinero. Era una época en la que el comercio fluía, el dinero era fácil de hacerlo. Había tanto movimiento económico acá que era un atractivo vivir aquí. Tuvieron aquí los almacenes Saker aquí, ellos fueron dueños de un hotel, tenían 3 o 4 edificios que alquilaban porque hicieron mucho dinero. Bahía era lleno de turcos, de libaneses, de palestinos, era Bahía lleno de europeos. Mi bisabuelo Gregorio Uskokovich Silge. Una vez obtenido el grado de capitán, comienza a navegar a Sudamérica. A finales de 1881, estando en Lima,
se entera de las excelentes cosechas de cacao de los años 80 y 81 que se dieron en la zona de Manabí. Para 1882 ya estaba en Bahía de Caracas y comienza la labor titánica de levantar la hacienda Agua Blanca. En 1889 abre casa comercial exportadora e importadora en Bahía de Caracas. Él comienza a viajar a Europa a vender la producción y comprar diferentes artículos de la época necesarios para la zona. Es así que para antes de fines del siglo, la casa comercial Gregorio Uskokovic y la de Juan Esperac fueron los principales europeos en la zona norte de Manabí. Don Humberto Valentini, que fue mi padre, llegó alrededor del año 1926 a Bahía de Caracas. La razón fue que mi abuelo lo mandó a Guayaquil a visitar a un tío médico radicado en esa ciudad, y por ser colega del doctor Virgilio Ratti Percy, y habida cuenta de que en esa época había un tráfico muy fluido de embarcaciones entre Bahía de Caracas y la ciudad de Guayaquil, Meloni le escribe a Ratti para que reciba a este joven italiano y lo tenga pues unos días en esa ciudad. Y así fue, y mi padre vino. Estando en Bahía de Caracas, pues ya a él le gustó pues la ciudad y se fue quedando hasta que ya se decidió pues hacer su vida acá, porque ya conoció a mi madre, a doña Margarita. Él se especializó en la producción de fideos. Teníamos fábricas de fideos de todos los tipos. Esa era la fábrica denominada La Milanesa, y a través del ferrocarril llegaban a Tosagua, Chone, Calceta, y por barco se enviaba a Manta y en partes a Guayaquil. ¿Cuánto tiempo más o menos se quedan acá la presencia de extranjeros aquí? Desde aproximadamente el último tercio del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX más o menos, ¿no? Pues fue una ciudad realmente fantástica a mi criterio, chiquitita, pero con mucha organización, con muchas ordenanzas, con muchas leyes que debían cumplirse en aduanas, en los comercios, en la construcción. Y también hubo la presencia de extranjeros en el municipio. Te da idea que había un nivel de educación bastante superior, que hizo que esta ciudad sea una ciudad diferente, muy diferente a todo el resto de ciudades de Manabí en el sentido de cultura, de conocimientos, de todo, ¿no? Era una ciudad bastante europeizada, digamos yo, ¿no? El auge de la ciudad fue producto de las mismas familias, o sea, los comerciantes, los exportadores, los dueños de las casas comerciales construyeron el muelle y el tenis club, que hubo mucho aporte, mucha influencia de los alemanes, de la Casa Taua, en el deporte del tenis, ¿no? Todo por propia iniciativa de la población. Alberto Santos Evia donó la iglesia, el templo de Bahía, entero, con todo. Y don Alberto hace hacer los planos en California. Por eso el estilo gótico que tiene la iglesia. Los materiales como cerámica, toda la cerámica que usted ve en las paredes y el piso fue traída. Trajo todos los materiales de Estados Unidos y Europa, y él hizo construir la iglesia. Y como éramos puerto, acá llegaba con mucha facilidad pues libros, revistas, periódicos del extranjero, donde la gente veía qué era lo que se usaba, qué era lo último que había en Europa o Estados Unidos, y como era más fácil llegar allá que aquí todo Guayaquil, pues pedían las cosas y les llegaba a través del comercio que se daba en los barcos, y acá pues la gente tenía todo lo último en el grito de la moda, temas de construcciones, instrumentos para el hogar, artefactos para el hogar, máquinas de escribir, cámaras fotográficas y todo. 14 consulados extranjeros estaban asentados en Bahía de Caracas, ni en ningún otro lado. El primer consulado americano en América Latina se funda en Bahía. De ahí el nombre de la Casa Americana, porque ahí funcionó él. Y después el cónsul fue don Alberto Santos Evia. Era el cónsul de China y el cónsul de Estados Unidos. Y don Lorenzo Tous era el cónsul de Francia e Inglaterra. Algunos de estos extranjeros fueron parte de la Cámara de Comercio en su inicio. La Cámara de Comercio, que fue la segunda en creación en el país. Fue una Cámara de Comercio muy fuerte, muy organizada.
presencia de tanta gente que vino a vivir acá, digamos de todas las personas que buscaron Bahía para el comercio, era precisamente por el flujo comercial que se da, pero luego ya cuando en los años 25 en adelante, me parece, empieza a decrecer por el tema de la solve de la bahía. Ya los barcos ya no entraban acá a la bahía, los barcos se quedaban acá en los bajos. Hubo algunos percances con barcos que venían con mercancías, ¿no? Se varó un barco, se golpeó, lleno de pianos, un barco alemán, y tuvieron que bajar todos los pianos a bahía. Y los dejaron acá porque pensaron que ya no servían porque se mojaron, pero acá rescataron muchos de ellos y por eso es que en Bahía, en Chone, no había casa donde no hubiera un piano, ¿no? Y la gente se dedicó mucho también a la música, a la presencia de plagas que cortaron prácticamente la producción normal y fluida que había de cacao. Entonces se cayó el comercio del cacao tremendamente. Luego fue el tema de la guerra mundial. A lo que entra la Segunda Guerra, italianos y alemanes en Bahía en especial, se pierde este contacto, porque Ecuador pasa a ser parte de la Segunda Guerra por acompañar a Estados Unidos, con una sumisión increíble que no ocurrió en Argentina, que no ocurrió en Brasil, que no ocurrió en Chile. Los migrantes nuestros con familias ecuatorianas les confiscaron sus bienes y a ellos los metieron presos. Ya no había quien compre cacao, quien compre agua, quien compre café. Los productos que habían en bodegas fueron rematados a compañías americanas en precios de gallina con peste. Las propiedades rematadas como cosa propia del Estado. Entonces poco a poco fue declinando hasta que hubo otro auge económico, tal vez en los 40, que se provoca el boom bananero. Pero ya con nuestros exportadores nuestros como Luis Velasco Santos, como Balda y Furiani, como hermano Delgado Balda, entre otros exportadores, todos estos comercios comenzaron otra vez a levantar a la bahía, pero ya no con la fortaleza anterior. Luego el boom bananero sube, cae, también por una plaga que acabó con el negocio del banano. También un fuerte endeudamiento, muchos tuvieron que vender sus propiedades precisamente porque hubo algún golpe de crisis. Y así se fue cayendo poco a poco el tema comercial acá. Con la desaparición del ferrocarril, el ferrocarril ya en las últimas décadas, tal vez de los 40, de los 50, hasta que se cierra en los 65, 66 más o menos creo que fue, ¿no? Y luego la competencia del puerto de Manta también. En los años 50, 55 tal vez, una gran sequía que hubo en toda la zona provocó una migración muy fuerte de gente de la zona del campo sobre todo, y de aquí de Bahía mismo a Guayaquil. El boom camaronero, que también fue uno de los fuertes booms que mantuvo en los años, sería 70, tal vez 70, 80, 90, se mantuvo una economía buena que nos dio una perspectiva de que las cosas iban a cambiar completamente, ¿no? Eso se acabó, por decirte, de la noche a la mañana, auténticamente. Cosa como una plaga o como fue la mancha blanca, creo que fue la que acabó con el sector camaronero, cayó el sector camaronero. Bahía no ha tenido un boom que se mantenga, pero más tarde grandes inundaciones por el fenómeno del Niño. El turismo es el único que se podría sostener, pero sin embargo se intenta ya 2 décadas atrás vivir del auge turístico, pero 2 terremotos que ha habido ha hecho que este boom no logre concretarse como se esperaba y caemos con un terremoto y volvemos a caer con el otro terremoto, ¿no? Y peor, si tenemos delincuencia, sería otro factor para que el turismo caiga, aunque creo que es más fácil controlar que lo que nos puede causar un terremoto de la envergadura de los que tuvimos, ¿no? Luego, después del terremoto, la iglesia hizo un censo, porque después del terremoto no había un censo del gobierno. La iglesia hizo el censo de Bahía, no pasaba de 3.800 habitantes. Es la mayor migración, calculo yo, que en toda la historia desde que Bahía es Bahía, en el 860. Ha tenido esos alzas y bajas, pero los habitantes siempre ha habido gente que siempre subían el número de habitantes porque esos boom hacía que la gente del campo venga, ¿no es cierto? O que la gente de Guayaquil venga a poner comercio alrededor de las camaroneras, sector camaronero. Pero ahora con el terremoto, montones de familias se fueron a Leonidas Plaza primero. La migración, la mayoría se dio a Leonidas, y otras tantas, un montón, que no se sabe porque no hay un censo real. De los santos, más bien de los santos quedan algunos
de los Dimitrakis hay un solo de los antiguos. De los Beletines sí quedan algunos todavía hijos y nietos. Producto de la migración que se quedaron en Bahía y han aportado con Bahía, ¿no? Solo queda una de las hijas de los señores Acker, de los Kukubic, que son croacas también. También existen nietos y bisnietos y tataranietos aquí en Bahía. No, el caso de los Pablos, solo quedan unos pocos familiares aquí y en Manta. Los Pazmiños, ya propiamente por ahí quedan unos pocos. De los Estrada todavía quedan algunos Estradas. Bisnietos, tataranietos, todavía hay algunos aquí de ellos. No, de los Otero todavía quedan por aquí algunos nietos, bisnietos. Ya la búsqueda de una buena educación. Eso ha provocado también que salga mucha gente de Bahía, ¿no? Es paradójico, en algún momento la gente buscó Bahía para educar a sus hijos, ahora la gente de Bahía sale a educar a sus hijos afuera, ¿no? Hay un reflejo de luz sobre el mar de la bahía. Noche de luna llena sobre el mar de la bahía. Bahía con su noche tropical. Mira mi bahía, noche de luna llena, reflejando sobre el mar. Hay un reflejo de luz sobre el mar de la bahía.